Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Amén, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a fijarnos en estas dos palabras. La primera palabra es ver. Nosotros hemos visto. Y luego, en esta otra frase, damos testimonio. Una cosa tiene que ver con la otra. ¿eh? Una cosa tiene que ver con la otra. Ver significa ser testigo. ¿m? Porque veo, me convierto en testigo y ahora puedo dar testimonio. El que no ve, el que no ve, no puede ser testigo, a menos que pues sea testigo de una cadena de testimonio a partir del que vio. Esto también se da, es lo que conocemos como la tradición, la tradición. Nosotros no vimos a Jesús haciendo un milagro, no lo vimos, pero aquellos que vieron, a los que vieron, que se convirtieron en testigos, nos dejaron un testimonio. Y nosotros ahora somos fruto del testimonio de aquellos que estuvieron con Jesús. Y qué hermoso, porque hoy justamente en el Evangelio se lee aquel episodio donde Jesús va eligiendo a sus apóstoles. La palabra apóstol tiene también esta connotación. La palabra apóstol, la palabra testigo y la palabra mártir van en esa misma dirección. Apóstol, testigo y mártir. Tú eres apóstol porque eres testigo y ese testimonio puede llevarte al martirio. Y el mártir es porque es testigo y porque es apóstol. Entonces, el testimonio de aquellos que vieron se convierte entonces en la tradición. Esa tradición nos ha llegado a través de los escritos, directamente de ellos o de alguna comunidad que da testimonio de el testimonio de los que vieron. Fíjense que cuando Judas se quita la vida, el que sustituye a Judas, Matías, es elegido con una condición. El que sustituya a Judas es uno que ha venido, tiene que ser uno que haya sido testigo desde el principio de los hechos y de las palabras de Jesús. Uno, no uno cualquiera, sino uno que haya sido testigo de los hechos y de las palabras de Jesús desde el principio. Porque esos que vieron, lo que vieron, ahora son conscientes de esto, son conscientes de que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo, para salvar al mundo. Ese testimonio, lo que nosotros vimos, no es que Jesús andaba por las calles buscando fama. Lo que nosotros vimos no es que Jesús se puso de malcriado con los romanos. No, lo que nosotros vimos no fue que Jesús quiso ser más importante que los demás. No. Lo que nosotros vimos es que este hombre tenía todo el poder y no quiso usarlo nunca en su beneficio. Lo que nosotros vimos es que Jesús
en vez de atacar a los que lo atacaban, entregó su vida por ellos. Ese es el mensaje. Y por eso ahora ellos relacionan a Jesús ¿con qué? Con el Salvador que el Padre envía. Por lo que Jesús dijo y por lo que Jesús hizo. En eso consiste entonces el deseo de Jesús de buscar testigos, de buscar apóstoles, de hacer discípulos. Jesús, que viene de parte de Dios, necesita que los demás confiesen. También hay un elemento importante. Dios lo que necesita es a alguien que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ese alguien que confiesa en el testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, se convierte también en fuente de salvación, o más bien en instrumento, más que en fuente, en instrumento, porque la fuente es el mismo Jesús, pero es un instrumento de salvación. Ahora ese testimonio de esos testigos que vieron se convierten en instrumentos, y en eso consiste la iglesia. La iglesia tiene sentido, la iglesia tiene sentido en esa dirección, y esa es la misión de la iglesia. Ojo, ahí hay un aspecto que nosotros tenemos que seguir reflexionando. La iglesia existe para dar testimonio del poder salvador, para testimoniar la salvación. ¿La salvación en qué sentido? ¿En un sentido material? No. La salvación en un sentido espiritual. Ojo, mucho ojo a eso, porque hay mucha gente que entiende que la salvación que nosotros tenemos que predicar y anunciar es una salvación material. Hay mucha gente que le dice a la iglesia que nosotros tenemos que resolver el problema material de la humanidad, el problema del sufrimiento, del hambre, el problema de la carencia de vivienda, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, no, la función de ustedes es en este nivel. Jesús no le dijo a los apóstoles, vayan ya y pongan muchas panaderías para que le quiten el hambre a la gente. No, Jesús le dijo, vayan por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hagan discípulos míos, discípulos. ¿Ve? Jesús no le dijo, construyan hospitales para que la gente se recupere la salud. No, tráiganlo para que se confiesen, tráiganlo para que comulgan, tráiganlo para que el Padre los sane. ¿Ve? La función de esa salvación es de otra índole, que nosotros tenemos que procurar. Sí, el Estado tiene una obligación de proveer pan. El Estado tiene la obligación, por el esfuerzo que hacemos nosotros. Yo tengo la obligación de producir mi propio pan, pero lo que me ofrece Cristo y la iglesia es hacerme discípulo de Jesús. Y por eso el testimonio de esto. Abandonaron todo lo que tenían para convertirse en ¿qué? En iglesia. Por eso le dice a Pedro, las fuerzas del infierno no podrán destruir mi iglesia. No podrán destruir mi iglesia. Ahí hay una fuerza clave. Ahí. La fuerza del infierno no podrán contra mi iglesia por el testimonio de ellos. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque muchas veces nosotros nos dejamos engañar de Satanás ante reclamos que no nos corresponden. A nosotros nos corresponde en la iglesia hacer la dimensión espiritual realidad en la tierra. Y evidentemente esa realidad espiritual
tiene un componente de caridad fraterna, amar al prójimo, ayudar en lo que nosotros podamos, pero no es la misión primera. Es verdad que si alguien tiene hambre y yo tengo para suplir esa hambre, lo deje morir de hambre. No, eso es falta de caridad. Pero esa no es la misión primera de la iglesia, no la es, no la es. Y si yo doy un pedazo de pan, es también una manera de evangelizar, que en todo sea alabado siempre el nombre de Jesús y glorificado su nombre. Amén.